Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días, damos la bienvenida a este COE departamental de zoonosis. Agradecemos su participación en nombre de la secretaria de Salud, Ligia Amparo Torres, de la subsecretaria de Salud, Natalia Montoya, y de nuestra directora de Salud Ambiental y Factores de Riesgo, la doctora Diana Carolina. El día de hoy, entonces, enfocaremos este COE en zoonosis, un enfoque integral, enfocándonos principalmente en esos eventos de interés en salud pública como son las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y leptospirosis como uno de los eventos mayormente notificados desde zoonosis y que requieren nuestras importantes intervenciones. Entonces les compartiré la agenda que tenemos propuesta para el día de hoy, donde inicialmente estará la intervención a cargo de la doctora Gloria Ramírez, referente de zoonosis, con las orientaciones para la vacunación antirrábica. Posteriormente estará Marlon Munera del Laboratorio Departamental de Salud Pública con el enfoque que le debemos dar a la leptospirosis para lograr su adecuado diagnóstico. Posteriormente los estaré acompañando como epidemióloga de la Dirección de Salud Ambiental. Mi nombre es Gina Gallego con el tema de vigilancia integrada de la rabia y leptospirosis. En un tercer punto tenemos un bloque de presentaciones desde los municipios de Cisneros, Santo Domingo y Segovia, donde nos contarán sus experiencias exitosas en el manejo de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, con el objetivo de que desde los municipios puedan replicar algunas de las estrategias que han venido implementando. Y finalmente tendremos la intervención del doctor Leopoldo con la situación actual del COVID en el departamento. Tendremos entonces al cerrar este encuentro un espacio para sus preguntas y sus aportes. Sean entonces bienvenidos nuevamente y doy el paso en este momento a la primera intervención a cargo de la doctora Gloria Ramírez. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Entonces vamos a hablar un poco de orientaciones acerca de la vacunación antirrábica. Este proceso de vacunación antirrábica es un proceso de intervención colectiva en salud de acuerdo a la resolución 3280 del 2018 y consiste en aplicar
un inmunobiológico a perros y gatos con el fin de generar protección contra la rabia. Recordemos que la forma más barata y más segura de prevenir la circulación del virus de la rabia en nuestras comunidades es la vacunación de perros y gatos, que finalmente son los que favorecen esta aparición del virus en las zonas urbanas. Entonces, al tenerlos inmunizados a ellos, pues de una manera muy segura estamos protegiendo la salud de los habitantes de nuestros municipios. Y esto incluye una asignación de recursos, incluye mucha participación social, no es únicamente un trabajo de parte del Estado, sino que requiere mucho trabajo con los entornos, hogar, comunitario, mucho trabajo de educación y sensibilización respecto a la importancia de esta inmunización, y se encuentra en armonía con los planteamientos y direcciones que da la Organización Panamericana de la Salud. Son responsables las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, las que deben planear, organizar y garantizar la ejecución de esta actividad. A tener en cuenta, como con cualquier biológico, quiero recordarles que él debe conservarse a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Algunas veces en algunos municipios del departamento esto se hace en coordinación con los hospitales, se almacena la vacuna en sitios donde puede estar almacenada otra vacuna que también es para humanos. Entonces, pues esto es bueno, digamos, en el sentido de que hay un muy buen control de la cadena de frío, pero es muy importante tener en cuenta la señalización de los refrigeradores, de los dispositivos de frío, pues para que no vaya a haber de pronto algún tipo de confusión en el momento de utilizar esta vacuna. En otros sitios, en otros municipios del departamento, pues se almacena o en las oficinas de los técnicos área de salud, o de la mano de las administraciones municipales. Este monitoreo de la temperatura debe realizarse 2 veces en el día, garantizando que se conserve entonces este rango de 2 a 8 grados centígrados. Debe transportarse, esto es muy importante en el momento en que se vaya a hacer trabajo de campo, que ahorita hablamos un poquito de las estrategias de vacunación. Es muy importante que este biológico sea transportado en los termos para la vacuna. A veces, por ser pues un biológico destinado a pacientes caninos y felinos, de pronto hay un poquito más de relajación en el momento de ejecutar, y a veces lo hacen en neveras de icopor. Recordemos que la nevera de icopor no es la idónea para estar abriendo y cerrando en el trabajo de campo. Esto pone en riesgo la calidad de la vacuna. Entonces, también deben utilizarse los termos adecuados para eso, y son recomendables los paquetes de frío que son a bases de agua. Los que son de gel de pronto duran un poquito menos en el tiempo del trabajo de campo, no ofrecen esa garantía de cadena de frío durante toda la jornada del día, pueden calentarse un poquito más rápido, entonces son preferibles los paquetes que son de agua. Y es muy importante, por eso hablaba ahorita en la primera diapositiva, la articulación con las autoridades agroambientales. ¿Por qué? Porque lo ideal es que haya un médico veterinario pendiente en el momento de que si de pronto hay algún tipo de reacción, como puede ocurrir con cualquier biológico o inclusive con cualquier medicamento que se suministre a un paciente humano o animal, pues si un perrito, un gatico de estos sufre algún tipo de reacción adversa a la vacuna, pues esté ese apoyo de la UMATA o de la autoridad agroambiental, ese apoyo del profesional veterinario, pues que pueda brindar las orientaciones adecuadas. Recordemos que dentro de los perfiles que da el Ministerio de Salud para quien puede vacunar, pues dentro de esos perfiles también hay perfiles técnicos que no corresponden al médico veterinario, pero que tienen la capacidad y la formación para hacer inyectología y para manejar cadena de frío y para manejo de biológico. Entonces, en el momento en que uno de estos vacunadores pues tenga que enfrentarse a una
potencial reacción adversa, pues es muy importante contar con el apoyo del médico veterinario. Bueno, les hablaba pues ahorita de la señalización en el momento, en los sitios en que por alguna razón esté almacenado biológico para animales y biológico de humanos. Recordar que deben estar adecuadamente marcados y monitoreados en su temperatura. Y esto era lo que les mencionaba de los termos, para recalcar que debe ser el termo pues idóneo para la vacuna. Hablamos entonces de las estrategias de vacunación. Están pues la estrategia del punto fijo, que puede ser intramural en un establecimiento o puede ser como lo hemos hecho en las jornadas departamentales, incluyendo la que pasó ahorita en el mes de julio, que son puntos móviles, pero son puntos fijos en los parques o en lugares de afluencia de bastante público. Ahorita con la contingencia por la pandemia, pues se pudo resaltar que con la estrategia de vacunación casa a casa se lograron buenas coberturas. Entonces, dentro del momento de la planeación a los municipios, es muy recomendable cuando hagan sus cronogramas, consideren organizar varias jornadas que sean casa a casa, porque esto nos permite un mejor cubrimiento. Recordemos esos animalitos, esos pacienticos que, por ejemplo, son agresivos y la persona dice no soy capaz de sacarlo, yo no lo puedo llevar a un punto de vacunación. Entonces, con la estrategia casa a casa, digamos que solucionamos en parte ese problema. Y lo mismo, pues a veces cuando el propietario tiene algún problema de movilidad o de desplazarse, pues logramos una cobertura muchísimo mejor. Las metas de cobertura de vacunación, de acuerdo a lo establecido por la Organización Panamericana de la Salud, son alcanzar el 80% de caninos y felinos vacunados en los municipios donde no hay evidencia de circulación del virus de la rabia, 90% en aquellos municipios donde hay evidencia de circulación del virus de rabia silvestre. Recordemos que de 5 años para acá, Antioquia presenta en este momento 11 focos de rabia silvestre, 11 municipios con foco de rabia silvestre. Antioquia es afortunada en que hace alrededor de 20 años no se nos presenta una muerte de un paciente humano por rabia, pero de todas formas, como se ha aumentado el desplazamiento de personas, de animales, el comercio, el aumento de las fronteras agrícolas, etcétera, y sabemos que el virus circula en nuestro departamento, pues no debemos bajar la guardia y quedarnos tranquilos y decir, no, es que en mi municipio no hay rabia. ¿Sí? Por recordar que pues, en Antioquia sí hay circulación del virus de rabia silvestre. Y se recomienda un 100% en los municipios que han reportado casos de rabia humana en los últimos 5 años, que no sería el caso para Antioquia, o en perro y en gato, en los municipios que están en frontera con Venezuela o en los municipios en la zona del foco, se debe alcanzar el 100% de los perros y los gatos vacunados. En este sentido, también quiero hacer una recomendación y dejar una inquietud. No es solamente con decir en mi municipio no se presenta un caso de rabia hace muchos años. Recordemos que parte de lo que debemos adelantar las secretarías de salud es la vigilancia de la rabia por laboratorio. Para tener en cuenta entonces en la posibilidad en la articulación con los médicos veterinarios que atiendan de pronto pacienticos que fallezcan con signos compatibles de rabia, validar esa posibilidad de enviar esas muestras al Instituto Nacional de Salud para que hagamos un monitoreo de cómo está nuestro departamento, cómo está nuestro municipio en la circulación del virus de la rabia. No solo quedarnos con que no, es que no se me ha presentado, sino validar la posibilidad de hacer esa vigilancia por laboratorio. En este cuadro tenemos una cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos con corte al 30 de junio. Aquí tenemos 25 de los 125 municipios antioqueños
estos 25, digamos que son a 30 de junio los que llevan mayor cobertura de vacunación antirrábica. A estos municipios, pues exhortarles a que continúen con sus actividades para alcanzar las muestras propuestas, las coberturas propuestas de acuerdo a la situación de la circulación del virus en particular, y a los municipios que no se encuentran en esta tabla, pues también exhortarlos a que planeemos en este segundo semestre del año las actividades y los cronogramas de acuerdo que logremos alcanzar la cobertura del 80% al finalizar el año. Este es un indicador que en este momento para el departamento está siendo vigilado por la Superintendencia de Salud. Y además, pues es muy importante, recordemos que la rabia es una enfermedad mortal en el momento en que un paciente, bien sea humano o animal, desarrolle síntomas, el pronóstico es bastante malo. Bueno, entonces hablábamos de la temperatura a la que se debe almacenar esta vacuna. Es desastroso el congelamiento, ¿sí? Cuando una vacuna sufre congelamiento, mejor dicho, se pierde del todo, no hay ni siquiera posibilidad de pensar que puede servir un poquito. Es recomendable la vacuna la que entrega el departamento a los municipios, agitarla antes de usarla, usar jeringa y aguja estéril por cada animal. Este lineamiento cambió, antiguamente se usaban una sola jeringa por 5 animales y se cambiaba de aguja. Este lineamiento ya ha cambiado. Debemos usar jeringa y aguja estéril por cada animal. Recordar también que no se debe masajear el lugar de la aplicación para evitar enquistamiento del biológico. Si se observa algún cambio en el color o en el aspecto del biológico, abstenerse de usarlo. Y la recomendación del laboratorio es la aplicación subcutánea. Les decía pues que Antioquia es afortunada en que no se presentan muertes por rabia humana hace tiempos. Sin embargo, y vuelvo a recalcar, no debemos confiarnos. Como todas las vacunas pueden fallar por varias razones. Puede fallar desde la manufactura del laboratorio, lo cual es una probabilidad muy baja porque la vacuna producida para inmunizar perros y gatos es de muy buena calidad. Puede fallar porque en el momento en que se aplicó, digamos, la piel del perrito gatico no estaba tan limpia y hubo una infección alrededor del sitio de aplicación. Esto puede afectar la forma como funciona la vacuna, puede fallar por una mala técnica de aplicación, puede fallar porque el pacientico no tenía su sistema inmune competente para reaccionar bien a la vacuna, o puede fallar por una interrupción de cadena de frío. Entonces, es importante, por eso se piden estas coberturas de mínimo 80%, pues para garantizar que en el caso de que en alguno de los pacienticos la vacuna no funcione como esperaríamos que funcionara, pues la cobertura en general de toda la población sea buena. Esta es la reacción de hipersensibilidad más común. Casi que es inmediata, se aplica la vacuna y el animalito, si va a hacer reacción, puede comenzar a hacer una reacción de hipersensibilidad, puede comenzar a hincharse. Es común en los animales que tienen historia de haber sido alérgicos a otras cosas. Digamos que responde muy bien al tratamiento, por eso se recomienda de la mano del médico veterinario pues estar ahí pendiente. Generalmente responde muy bien, pero hay que estar muy atentos a estos síntomas. Y como les decía, es muy rápida, normalmente de 10 a 30 minutos después de la vacunación. Si el paciente va a hacer una hipersensibilidad a esta vacuna, ahí mismo la muestra. Entonces, digamos, esos animalitos después de una jornada que se vacunan y a los 4 o 5 días es que la vacuna me mató el perro, me mató el gato o me lo enfermó, pues en eso hay que hacer más bien un trabajo de educación y comunicación para que la persona le pierda la aversión a vacunar a su mascota.
Y en el caso de que se presenten pues estas reacciones, como les digo, pues responden muy bien al tratamiento. Es importante cuando se hagan las jornadas de vacunación en los municipios, que si alguno de los pacienticos presenta algún tipo de reacción adversa al producto aplicado, eso se debe marcar en el carnet de vacunación. Y se le debe advertir al propietario para que en próximas vacunaciones él reporte, mire, es que el perrito es alérgico a la vacuna. Entonces ya se valida si se le debe premedicar antes o si se cambia de marca o si se espacia un poquito entre las dosis de refuerzo. Finalmente, entonces, quiero recordarles, muy importante la articulación de todas las administraciones municipales. Esto no es solamente una responsabilidad de las secretarías de salud o de los técnicos de sanidad, esto es un trabajo articulado con todas las comunidades, con las administraciones municipales, que va en beneficio de la salud de los habitantes de los municipios. Eso quiere decir que solicitamos a los municipios que participen en las convocatorias que desde la Secretaría Seccional de Salud se hacen para las jornadas departamentales, que se conozcan las políticas, estrategias y lineamientos para adelantar la vacunación antirrábica en perros y gatos en los diferentes territorios, que se articulen también en las actividades derivadas de planear, de difundir, en toda esa logística, porque eso redunda en una muy buena convocatoria que va a beneficiar al municipio. Y finalmente promover la participación social y comunitaria en torno a la prevención y control de la rabia, porque la rabia se controla desde tres frentes, no solo desde la vacunación, sino también desde la educación a las comunidades y desde un acceso efectivo y oportuno a las personas que pueden haber estado expuestas al virus. Entonces ellas también es importante el acceso efectivo y oportuno de estas personas a su tratamiento. No me queda más sino agradecerles a todos. Reitero la disposición desde la Dirección de Salud Ambiental y Factores de Riesgo en cualquiera de las necesidades que tenga que ver con la parte de zoonosis y concretamente con la rabia, que es el tema de hoy. Muchísimas gracias, les deseo un feliz resto de día. Muchas gracias por su intervención. Damos paso en este momento a Marlon Múnera del Laboratorio Departamental para que continúe con la intervención del tema de leptospirosis que nos tiene preparado para el día de hoy. Hola, buenos días. Buenos días. Entonces, pues en este momento vamos a hablar de lo que es la leptospirosis, haciendo como un sondeo de lo que es la enfermedad y las manifestaciones y cómo se da la transmisión, para que tengamos como presentes algunos puntos que son importantes, para después hablar de el diagnóstico y cómo es en este momento el protocolo para la vigilancia del diagnóstico del evento. Entonces, empecemos hablando de que la leptospira hace parte de los síndromes febriles, que son unas enfermedades que se comportan como unas manifestaciones clínicas que incluyen fiebre, ictericia, mialgia, atralgia, hemorragias, y que es común a muchas otras entidades como la malaria, el dengue, la riqueciosis, brucelosis, entre otros. Que tenemos en estos momentos en Colombia, vivimos en las condiciones geográficas, climáticas y tenemos las condiciones sociodemográficas que favorecen la transmisión y la prevalencia de este tipo de enfermedades en el país. Como son síndromes febriles, es muy difícil llegar a un diagnóstico específico, entonces su prevalencia e incidencia están en esos momentos subdiagnosticadas la mayoría de los casos, y podemos observar, por ejemplo, que el 89% de los casos que se presentan como síndromes febriles no se logra llegar a la etiología, es decir, no sabemos cuál es el microorganismo o el patógeno que está causando la enfermedad. Acá podemos observar, por ejemplo, que de estos casos reportados como síndromes febriles, la mayoría se quedan sin diagnóstico. Algunos
se pueden diagnosticar como malarias, leishmania, dengue, entre otros. Entonces, ¿qué es la leptospirosis? Es una zoonosis causada por bacterias del género Leptospira, cuenta con alrededor de 200 variantes serológicas que se agrupan según esto en 25 serogrupos. Eso es lo que se utiliza actualmente para la confirmación diagnóstica, los serobares de la leptospira. Los patrones climáticos cambiantes, por ejemplo, las fuertes lluvias y las inundaciones, conducen al aumento de casos. Tenemos pues como todas las condiciones para que eso suceda. Hay reservorios animales, reservorios domésticos, peridomésticos y de animales de producción, roedores, perros, gatos, bovinos, porcinos. Y eso también hace que haya una exposición ocupacional, por ejemplo, ganaderos, agricultores, granjeros, trabajadores, recolectores de basura, recicladores y también pues otras actividades como actividades acuáticas y eso que están como un factor de exposición a la infección por la leptospira. ¿Cómo se da principalmente la enfermedad? Casi siempre es como un síndrome febril, como les comentaba ahorita. A medida que la bacteria se va diseminando a los tejidos, se pueden presentar otras manifestaciones, como la enfermedad de Well, que cursa con ictericia, manifestaciones hemorrágicas, insuficiencia renal. La mayoría de las manifestaciones son asociadas a hígado y riñón. Y puede evolucionar a otros síndromes hemorrágicos, por ejemplo, un síndrome hemorrágico pulmonar, que es al que se asocia la mayoría de las muertes de mortalidades por leptospira, entre el 25 al 50% de la mortalidad. Entonces, como les comentaba, puede llegar entonces a estos órganos precisamente porque el microorganismo tiene una predilección por la microvasculatura. Es así que entonces la transmisión se puede dar a través de las excretas, de la orina. Se ubican los túbulos renales de los animales reservorios y luego es eliminada a través de la orina. Entonces, ¿cómo se puede dar la transmisión? Transmisión directa por contacto directo de la piel con lesiones o las mucosas con orina contaminada con la leptospira. O transmisión indirecta por contacto con una fuente hídrica, con suelo o con un alimento que esté contaminado con esa orina que haya estado contaminada a su vez con la leptospira. El periodo de incubación es alrededor de 10 días, aunque pudiera hasta 26 días. Y otra cosa muy importante para que garantiza la transmisión constante de la infección del patógeno y es el periodo de transmisibilidad, que en los humanos puede ir hasta un mes después de que se da la enfermedad y en los animales hasta 11 meses después de que se da la enfermedad. Es decir, que el ciclo de transmisión de la leptospira es muy amplio. Tenemos en estos momentos, pues nosotros estamos ubicados en el trópico, entre el trópico del Cáncer y el de Capricornio, que es teóricamente la zona donde mayor transmisión de leptospira se da. Para el año 2021 tuvimos una incidencia de 0.73%, 0.73 casos por cada 100.000 habitantes. Es una incidencia que está pues subestimada. De estos casos que se reportaron, 2.473, solamente 19.9% se confirmaron por el laboratorio. El resto quedaron como casos sospechosos. Y hubieron 34 muertes que todavía están en estudio. Para este año, para este periodo epidemiológico, tenemos hasta el momento reportados 1.082 casos, con un aumento del 56% respecto a este mismo periodo epidemiológico para el año pasado. ¿Cómo se comportan esos casos? En el momento, el 98% de esos casos no han sido confirmados. Ahorita vamos a hablar pues de cómo es el proceso de confirmación y por qué les digo que la mayoría no están confirmados. Solamente 18 han sido confirmados por laboratorio, 290 municipios han sido los que han aportado los casos y hay 31 mortalidades asociadas a leptospira que en el momento también están en estudio. Solamente 3 han sido descartadas y una no concluyente. En Antioquia, los municipios que más han aportado casos son Medellín, Apartado y Turbo. Les coloco una X al frente porque todos estos casos, 48, 39 y 15 casos que hay aquí mencionados, no han sido todavía confirmados ni han pasado por el laboratorio departamental. Entonces, ¿cómo se da el diagnóstico? Básicamente consiste en una prueba inicial, que es la tamización de la IgM para la leptospira, sea por inmunocromatografía o por ELISA. Se hace una primera prueba el día
en que el paciente, bueno, cuando el paciente llega a consulta, se sospecha la leptospirosis, se toma una primera muestra de suero, se le hace la prueba a esa primera muestra y a los 10 o 15 días después se le debe tomar una segunda muestra, corrérsele otra vez la prueba y dependiendo de los resultados, si al menos uno de los resultados es positivo, se continúa con el procedimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? Se envía al laboratorio departamental, el laboratorio departamental hace control de calidad, confirma esos resultados y si siguen cumpliendo con el criterio de que al menos una de las muestras sea positiva, se envía al laboratorio del Instituto Nacional de Salud, donde se le hace la MAT, que la MAT es la prueba en estos momentos de oro para el diagnóstico de leptospira. Diagnóstico confirmado es un diagnóstico que tiene resultado de MAT. Si no tiene resultado de MAT, es un diagnóstico que está ahí, se quedó ahí, no está confirmado, no sabemos si fue leptospira o no. Hay otros métodos diagnósticos como el cultivo de la reacción en cadena de la polimerasa que no se utilizan en esos momentos dentro del protocolo de diagnóstico, se hacen más que todo en investigación y en otros ámbitos. En este momento solamente hasta la MAT. En la gráfica podemos observar que medimos la IgM, que inicialmente no tenemos un aumento de los anticuerpos y alrededor del sexto al séptimo día se da un aumento de los anticuerpos. Por eso también es importante que sean 2 muestras porque podemos tener inicialmente un nivel muy basal de anticuerpos que no sea detectable y necesitamos mirar si están aumentando con el tiempo y podemos decir que es una infección activa en el momento. Entonces, como les contaba, tengo una sospecha inicial, tomo una primera muestra, a los 15 días tomo una segunda muestra, obtengo los resultados, si cumple el criterio lo envío al laboratorio departamental, hacemos confirmación y luego la enviamos al INS para que haga la MAT y esta sí daría el resultado definitivo. ¿Por qué no puedo quedarme solamente con un resultado de la primera prueba de ELISA? Porque, como les comentaba, puede ser que sea un nivel muy bajo de anticuerpos que no sea detectable, medio negativa, y en realidad el paciente todavía no había empezado a producir esos anticuerpos porque le tomé la muestra muy temprano, entonces dije que estaba negativa y mentira, que después le aumentaron esos anticuerpos y resultó que sí tenía una infección activa por leptospira. También puede pasar que yo tengo unos anticuerpos basales que sean detectables, me salga un resultado positivo, pero esos anticuerpos sean una cicatriz inmunológica, es decir, que haya tenido una infección anterior o una exposición al agente que no haya causado la enfermedad y generó anticuerpos y quedaron esos anticuerpos basales ahí detectables en el tiempo. Puede durar incluso hasta 10 años anticuerpos IgM detectables. Entonces, no puedo asegurar que un resultado positivo de una primera muestra ya es una confirmación para leptospirosis. Por eso necesito una segunda muestra que me permita mirar si esos anticuerpos aumentaron en concentración y yo pueda decir entonces que era una producción activa en ese momento de anticuerpos porque tenía la enfermedad en ese momento. Entonces, ¿cuál es el criterio de las 2 muestras? Si yo tengo 2 muestras negativas, pues ya lo descarto porque no vi seroconversión. Si tengo al menos una de las muestras positivas, entonces, yo ya voy a decir que lo voy a enviar al laboratorio departamental, envío las muestras de suero a temperatura de refrigeración con la ficha epidemiológica del reporte en el Civigila, con la copia de la historia clínica si la tengo, y con los resultados de esas 2 muestras. Independientemente si los realicé yo o los realizó otra entidad con la que yo tengo contratada que me realice exámenes que yo no tengo capacidad de montar en mi institución, con esos resultados que me generó la otra institución, la remito. Y ya acá se hace la confirmación de esas 2 muestras otra vez, volvemos y las corremos para IgM, miramos si continúa cumpliendo con el criterio y luego las remitimos al instituto para que les hagan la MAT. ¿En qué consiste la MAT? La MAT utiliza las leptospiras en un cultivo, pues están viables en ese momento, las pongo a las muestras de los pacientes en varias diluciones y luego miro la aglutinación en las diluciones. Si hay una aglutinación, quiere decir que esos anticuerpos eran específicos contra la leptospira que yo tenía, contra el serovar que yo tenía en ese momento en la dilución.
y quiere decir que tenía anticuerpos específicos, entonces yo ya puedo empezar a interpretar si es una muestra positiva o no. La aglutinación funciona igual. Si yo en la primera muestra tengo una aglutinación baja y en la segunda muestra tengo una aglutinación en una dilución alta, quiere decir que la muestra se concentró, es decir, que en el tiempo hubo un aumento de los anticuerpos y yo ya puedo decir que ese es un resultado positivo. ¿Cómo interpreto entonces la MAD? Títulos menores a 100. Todavía no estoy seguro si en realidad el paciente no tuvo una infección, no dio una infección en ese momento por leptospira, o todavía no habían anticuerpos detectables porque le tomé la muestra muy temprano. Entonces, sí o sí necesito una segunda muestra. Si tengo títulos entre 100 y 400, aunque sean títulos medianamente detectables, no puedo decir todavía que es una infección activa porque pueden ser anticuerpos residuales de infecciones pasadas. Necesito una segunda muestra para ver si hay un aumento de esos títulos. Si en cambio tengo una primera muestra con un título bajo y una segunda con un título alto, o tengo una primera con título alto que se cuadruplican en una segunda muestra, entonces yo ya puedo decir que hay una conversión, que hubo un aumento de la concentración de esos anticuerpos y que estaba ante una infección actual por leptospira. Solamente tengo en cuenta que sea un título alto en una única muestra cuando es un caso de mortalidad, porque en una mortalidad no puedo tener una segunda muestra. Entonces, tengo en cuenta que sea mayor a 400, pero también tengo que tener presente otras cosas que ahorita se las voy a mencionar en caso de las muertes. Entonces, otra vez, pues como haciendo acá el retroceso en qué consiste el proceso, es muy importante que siempre tengamos presente que únicamente con una muestra no podemos ya confirmar el diagnóstico del paciente, que para yo poder cerrar el caso necesito el resultado de la MAD, si no me puede quedar como un caso no concluyente, que no son realmente resultados concluyentes porque como les contaba pueden ser anticuerpos residuales, puede ser una especie no patogénica que haya generado anticuerpos, entre otros. Entonces necesito captar al paciente, tomarle una primera muestra, captarlo y tratar de hacerlo muy consciente también de que necesita tomarse una segunda muestra para confirmar el diagnóstico, y cuando tenga resultados de segundas muestras, continuar con el flujo, que sería enviarlo al departamental y luego, ahí sí, enviarlo para que se realice la MAD, que sería la que confirma definitivamente el caso. Como les decía, en un paciente fallecido no tengo una segunda muestra en la mayoría de los casos porque el paciente fallece muy temprano, entonces quedé con una única muestra. Independientemente de si era un resultado positivo o negativo de la IgM, yo igual la voy a enviar al laboratorio departamental para que confirmen ese resultado y lo envíen al instituto. ¿Qué más necesito? Como tengo una única muestra y no es del todo fiable ese resultado, necesito una muestra de tejido. Esa muestra de tejido, 2 muestras de tejido en realidad, que se van a usar para PCR y para coloraciones histopatológicas, para yo apoyar ese diagnóstico y mirar si realmente sí era una infección por leptospira. Entonces, ¿qué es importante? Concluir que tenemos las condiciones geográficas, climáticas, sociodemográficas para que se esté circulando la leptospira y haya que estar muy pendientes, vigilantes del evento. Que tenemos, por ejemplo, en estos momentos muchas inundaciones, deslizamientos, muchas lluvias constantes que pueden hacer que se aumenten el número de casos. Necesitamos que el diagnóstico, estamos sospechando el diagnóstico, pero no estamos completando el flujo de precisamente del diagnóstico. Estamos notificando el evento, lo sospechamos, iniciamos el proceso, pero nunca lo terminamos. Entonces hay muchos casos notificados, pero escasamente, como les mostraba ahorita, no se alcanzan a confirmar ni la mitad. Prácticamente el 20% de los casos se confirmaron el año pasado, el resto de casos donde quedaron. Entonces los estamos notificando, pero no los estamos confirmando definitivamente.
Como es un síndrome febril, complica que se pueda hacer el diagnóstico porque puedo sospechar de muchos más agentes. Acá es muy importante que tengamos muy presente que las características epidemiológicas de los factores de exposición, dónde vive el paciente, a qué se dedica, dónde ha estado, son fuentes muy importantes de información para uno sospechar de la leptospira o de que sea otro síndrome febril diferente. Que la prueba de ELISA, pues la IgM no es una prueba confirmatoria. Como les contaba, no puedo decir de una vez que ya tengo el diagnóstico confirmado. El diagnóstico confirmado con ese resultado. Necesito que sea una seroconversión y que además de esa seroconversión yo le haga la MAD, que ya es más específica, que ya es con el serovar específico, patogénico, y que si hubo esa aglutinación, yo sí puedo decir que fue una infección por leptospira. Y bueno, ya lo que les contaba de la subconfirmación, que en muchos casos los estamos reportando, pero no estamos llegando a la confirmación definitiva. Y ya, eso era todo. Muchas gracias. ¿Lo otro no se escucha? Voy a continuar entonces con ustedes en este momento realizando la presentación de lo que es la vigilancia integrada de la rabia y la leptospirosis con un enfoque resaltando todos los aspectos importantes desde el protocolo de vigilancia para ambos eventos, así como el cumplimiento de los indicadores para cada uno de ellos. Vamos a ver entonces en un primer momento la vigilancia integrada de la rabia, donde nos enfocaremos principalmente en agresiones por animales potencialmente transmisores de rabias por ser el mayor evento notificado en nuestro departamento luego del COVID. Mostrarles entonces en este espacio lo que es el nuevo protocolo que están actualizados al 2022 con el objetivo de que lo podamos consultar y tengamos un acceso constante a él y una socialización a todos los niveles, tanto departamental como municipal y con todas las UPGDs y la CAPB. Cada vez que hay rotación de personal sabemos que es un reto volver a que estas personas conozcan muy bien el protocolo y continuemos con ese trabajo en equipo. Mostrarles en este momento las dos fichas de notificación epidemiológica, las que más utilizamos, la 300 y la 670, pues la 300 porque es la que nos corresponde para el evento de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, pero la 670 que por errores de notificación se utiliza con bastante frecuencia. Si observamos son dos fichas completamente iguales, aquí que haya una muy buena comunicación en la persona que diligencia la ficha, el profesional de la salud y la persona que ingresa la información al Civigila. Antes de ingresar un evento 670 al Civigila, el primer paso es establecer comunicación a nivel departamental, a nivel nacional, que sabemos que cuando nos va a ingresar este evento 670, pues ya se han activado esos equipos de respuesta inmediata. Y a su vez, cuando se generen esos errores de notificación, se pueda hacer esa verificación lo antes posible para descartar esa alerta y notificarlo para el evento 300. Pues afortunadamente hace más de 19 años no tenemos ningún tipo de reportes en nuestro departamento, lo cual no quiere decir que no estemos en riesgo, porque para poder establecer esta característica, pues es necesario que hagamos vigilancia de la rabia animal, que podamos recolectar las muestras y podamos garantizar que efectivamente con resultados de laboratorio pues no estamos teniendo esa circulación como nos lo compartía la doctora Gloria hace un momento. Y por otro lado, entonces tenemos la ficha 650, 652, que son para los eventos de rabia animal, y de vigilancia de rabia por laboratorio. Toda vez que se reporte un caso de rabia animal, se debe garantizar la investigación epidemiológica de campo, iniciar en las siguientes 24 horas a que se conoce el evento, con el objetivo de establecer qué personas o animales pueden estar expuestos a este factor de riesgo que identificamos inicialmente. Estas fichas deben ser notificadas desde las secretarías de salud municipales. Entonces, cuando observamos que en nuestros Civigilas, tanto departamentales como municipales, se ingresa una notificación de uno de estos eventos, hay que mirar quién la está notificando. Cuando es una UPGD, igual que cuando estamos hablando de un evento 670 de rabia humana que nos genera una alerta,
debemos de verificar esta notificación para los 650 y 652 y definir si hay que descartar la alerta o efectivamente estamos hablando de una de estas situaciones que amerita otras acciones. Mostrarles en esta imagen los diferentes ciclos aéreo-terrestre donde está la circulación de la rabia silvestre en los ciclos silvestre y urbano, donde hay una comunicación tanto en el hombre como con el animal. Están los animales de producción, están los animales domésticos y sabemos que el año pasado pues en nuestro departamento se presentaron 4 focos de rabia bovina transmitidos por murciélagos, donde pues el hombre tiene un estrecho contacto en todas las actividades que se realizan en el campo, pero que con las investigaciones epidemiológicas de campo realizadas de manera oportuna y los tratamientos que fueron necesarios, pues no se presentó una alerta mayor. Y la tenencia responsable de animales con los perros y los gatos, con la vacunación oportuna, con la observación de estos animales en este caso. Acá entonces tengamos presente que ya no hablamos de variantes genéticas, sino de linajes genéticos, que la mayoría de ellos están entonces en los perros y en los murciélagos, que cuando consulta a una persona porque tal vez sufrió una mordedura por un murciélago que dice que no es hematófago, sino que lo considera insectívoro o frugívoro, igual hay que clasificarlo como una exposición grave, por lo que puede estar la circulación del virus de la rabia. ¿Por qué hablamos del virus de la rabia que debe darse esa atención tan oportuna? Se multiplica a través de esas células musculares. Finalmente pasa a todas las placas terminales motoras y a los axones hasta que llega al sistema nervioso central. Cuando llega al sistema nervioso central, entonces a través de los nervios se da esa infección sistémica y la conocida encefalomielitis, cuya mortalidad en todos los casos es del 100% una vez presentados los síntomas. Con esto quiero hacerles también un llamado para que esas búsquedas activas institucionales las realicen a conciencia, que si yo tengo en la BAI un paciente con un diagnóstico neurológico, poder identificar también, bueno, fue notificado para el evento de APTR, ¿qué relación puede existir en este caso? Cuando detectamos la rabia en la primera fase, es completamente asintomática y puede ser prevenible que se desarrolle las otras fases de la enfermedad, que está compuesta por 4 fases. Esa primera fase entonces se da de 10 a 60 días, pudiendo ser de 1 o más años. Y la fase 2 entonces corresponde a la fase prodrómica, en ella aparecen los primeros síntomas y son de carácter inespecífico. También hay una variabilidad de días entre 2 y 10. Fase 3 es la fase neurológica en la que se presentan los síntomas neurológicos y puede durar 2 a 7 días. Aquí entonces ya es muy característico el cuadro que empieza a presentar el paciente. Y finalmente, pues es en esa fase 4 se da el fallecimiento. Entonces miren que avanza rápidamente. En perros y en gatos está muy bien estudiado y establecido el tiempo que si yo observo un animal como perro o gato y en los siguientes 10 días no se desarrolló ninguna sintomatología, pues voy a descartar ese riesgo, pero que en el ser humano y en los animales silvestres o de producción, pues no podemos garantizar cómo se va a desarrollar la rabia. Los 3 mecanismos entonces a través de los cuales se da la exposición al virus de la rabia, que son las lesiones, los contactos y los ingresos a determinados ambientes que pueden ser como cavernas o laboratorios. No debemos de menospreciar la lesión que se cause, por ejemplo, un arañazo es tan riesgoso como una mordedura. Recordemos que en otros departamentos los casos que se han presentado de rabia humana fueron producidos a través de los arañazos producidos por un gato, de un rasguño. Y ahí está pues el virus a través de las uñas por los hábitos que tienen los animales, como la lamedura de sus patas. Entonces, todo tipo de agresión, todo tipo de lesión debe ser evaluada por un profesional de la salud que tenga conocimiento del protocolo y pueda orientar y definir el riesgo y la clasificación. De entrada, entonces, sabemos que es una exposición grave cuando esa persona ha tenido contacto de alguna de sus mucosas o de piel lesionada con saliva de un animal que pueda estar contaminado con el virus de la rabia o de material provenientes de laboratorios. Cuando hay inhalación también en ambientes cargados de este virus o cuando hay trasplantes de órganos que hayan sido confirmado el virus rábico. También hablamos de exposición grave en todo tipo de animal silvestre. Ocurre con frecuencia que
por diferentes razones y situaciones que ocurren, tienen de mascota un mico. El mico es un animal silvestre, así sea considerada la mascota de esa persona, y de inmediato se requiere clasificar como una exposición grave con su tratamiento adecuado. Igual con los animales de producción. ¿Y qué no consideramos una nueva exposición? Las lesiones que se dan entre peleas, en riñas entre humanos, o las lesiones causadas por los pequeños roedores, porque sabemos que no tienen sus glándulas salivables tan desarrolladas, no son considerados transmisores de la rabia, u otras especies como los aves o los lagartos. A continuación, entonces, les quiero mostrar el flujograma que nos trae el protocolo de este año, donde nos enfocamos principalmente en las especies que requieren más observación, como son los perros y los gatos, que inmediatamente debe ser notificado desde la UPGD a Secretaría de Salud, a técnico del área de la salud, para que se realice esa observación en los primeros 10 días posteriores a ocurridos a la lesión. Entonces vamos a observar que nos trae unas variables donde por el lado izquierdo entonces nos hablan que si es perro gato, si la respuesta es sí, entonces finalmente vamos a revisar si tenía síntomas de rabia, estaba muerto o perdido. Si la respuesta es sí, se nos va a ir a exposición grave, pero si es no, entonces vamos a verificar si es observable o no. Si es observable inicialmente, se clasifica como una no exposición y durante los siguientes 10 días se debe de confirmar si efectivamente se deja con esa clasificación o requiere una modificación. Cuando no es observable, entonces vamos a verificar si la lesión es única. Si no es única, es considerada exposición grave, y si la lesión es única, vamos entonces a averiguar si fue en tronco, brazos o piernas, o en otras áreas como cabeza, cara, cuello, dedos o manos de los pies, para poder definir si lo clasificamos como una exposición grave en el caso de que la lesión es causada en una de las regiones con más terminaciones nerviosas y más vascularizada, o si fue en tronco, brazos y piernas, verificamos si la lesión es profunda. Si aquí nos dice que no, entonces iríamos a una exposición leve. Por el otro lado del flujograma tenemos esta clasificación que es más corta. Si no fue un perro o un gato, si es un mamífero, los mamíferos considerados como animales silvestres y animales de producción, como lo veíamos, vemos entonces acá que continuamos por este otro lado, y si es un ratón o rata de alcantarilla no es considerado una exposición grave. Si no es un mamífero, no hace parte de la vigilancia de la rabia. Entonces así tenemos clasificado lo que es perros o gatos o animales silvestres o de producción para poder enfocar esa clasificación con lo que veíamos anteriormente. Y aquí mostrarles entonces esa concordancia que debe haber en cuanto a las clasificaciones y el tratamiento que se le ordene al paciente. Todo tipo de clasificación que sea no exposición siempre va a llevar las medidas generales, como son lavado de la herida, que debe ser un lavado en todos los casos minucioso, que dure aproximadamente unos 15 minutos. En pacientes autónomos, pues él mismo lo puede realizar, un lavado que sea realizado por 3 veces, cada uno de ellos que dure aproximadamente 5 minutos. Cuando ya la exposición es leve, además del lavado, va a incluir la vacuna antirrábica, que en este momento entonces está para los días 0, 3, 7 y 14, y cuando es la exposición grave, además del lavado de la herida, va a requerir el esquema de vacunación y de suero, que sería la inmunoglobulina homóloga, que es la que se está manejando en el momento en el departamento. Entonces, adicional a esto, todas las otras medidas que el profesional de la salud considere que debe recibir el paciente. Para estas solicitudes se debe garantizar que se realicen en el menor tiempo posible para garantizar esa oportunidad en la administración a través del soporte del envío de todos estos documentos al correo de la Secretaría de Salud de Antioquia, para garantizar que se pueda hacer esa verificación del pedido y el posterior despacho. Mostrarles esta imagen que la encuentran en el lineamiento técnico operativo para la profilaxis de la rabia, donde nos hablan de los esquemas preexposición, posexposición y el posexposición acortado o SAGRED para aquellos pacientes que viven en zonas rurales más dispersas, que es difícil de pronto que vuelvan a consultar oportunamente. Entonces, las dosis indicadas, la aplicación y la vía de administración. Estos lineamientos técnicos operativos también entonces nos brindan esa orientación para mejorar esa adherencia a esta indicación. Y la inmunoglobulina homóloga, que es la que se maneja en el departamento, que siempre debemos de tener presente que es 20 unidades por kilogramo de peso y que lo encuentran también ya más descrito en la guía práctica de atención
para agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, la forma de aplicación, la vía, que siempre debe de garantizarse que la mayor cantidad posible pueda ser peridicional, por lo que veíamos que el virus pues tiene esa preferencia por las terminaciones nerviosas y posteriormente debe inyectarse intramuscular. Desde el protocolo, tengamos muy en cuenta que los ajustes, la notificación, debemos de hacerle un seguimiento cada semana, que hablamos de notificación súper inmediata, todos aquellos eventos que hablamos de casos probables de rabia y que en el momento en que estamos haciendo esa notificación súper inmediata estamos estableciendo la comunicación telefónica. Y notificación inmediata, notificamos aquellos casos donde consideramos que el animal tiene síntomas compatibles con la rabia, que confirmamos que es un caso probable y debe haber una notificación tanto en la unidad notificadora municipal como en la departamental. En general, los eventos son de notificación semanal para el caso de APTR, pero los ajustes se deben de realizar por periodo epidemiológico cada vez que identifiquemos que se requiere un ajuste, bien sea en la clasificación o en el tratamiento que se haya dado posterior a la observación del animal o al cambio de criterio clínico. ¿Cómo es el comportamiento entonces del evento en nuestro departamento? Observamos que para el año 2021 fueron notificados 13.965 casos, donde el Valle de Aburrá presenta pues el mayor número de casos, pero pues la mayor incidencia continúa estando presente en la subregión de Oriente. Esto ha sido un comportamiento histórico por diferentes situaciones, como la población, como los desplazamientos que se dan, así como el reporte también. Esta gráfica entonces es los casos que han sido reportados a semana epidemiológica 28 del 2022, van 8.378 casos donde se observa el mismo comportamiento y la misma distribución en cuanto a el número de casos y la incidencia, con una menor distribución para las subregiones del Bajo Cauca y el Magdalena Medio. En algunos momentos entonces se les ha compartido los casos que en el departamento se les hace la clasificación para definir qué ajustes requieren y son nombrados como falsos graves, falsos no expuestos o falsos leves. Y aquí observamos cómo vamos a este año a semana epidemiológica 28, donde el 81.4% de los casos tienen una correcta clasificación, pero tenemos unos casos que requieren esa verificación que posteriormente se les compartirá a cada uno de los municipios al terminar este COE, donde la idea es que en falsos leves tenemos 1.206 casos que requieren verificación en alguna de esas variables para que haya esa concordancia. Falsos no expuestos tenemos 342 casos y falsos graves tenemos 17 casos. Si observamos entonces cómo está esta distribución en comparación a los indicadores que tenemos en el momento, pues vemos que están relacionados porque hay un gran número de casos considerados como falsos leves que requieren esos ajustes y ese compromiso. Si bien los ajustes los realiza cada UPGD, recordemos que las EAPB también tienen un compromiso en la verificación de que cada una de las UPGD estén realizando estos ajustes y a su vez, pues a nivel municipal, así como a nivel departamental, realizamos esa verificación con la retroalimentación semanal que puedan hacer seguimiento en cómo van los casos de su territorio. Miremos entonces acá lo que les nombraba de los indicadores. En la proporción de casos de exposición grave que cumple con definición de caso, el último resultado que tenemos es de 72.6. Y para la proporción de casos de exposición leve que cumplen con la definición de caso, tenemos un resultado de 15. Entonces, miren que es concordante con esa clasificación que debemos de mejorar y esos ajustes que se deben de realizar. La idea es que si a nivel municipal hacemos este mismo seguimiento, pues a nivel departamental, cuando desde el Instituto Nacional de Salud nos revisen estos indicadores, pues va a haber un mejor comportamiento. Próximamente les estará llegando a cada uno de sus municipios para que puedan tener este flujograma que fue elaborado desde la Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de Salud, para que sea más fácil revisarlo y poder hacer esa adecuada clasificación y orden de tratamiento, que es similar a lo que observábamos pues hace un momento en el anterior flujograma que está propuesto desde el protocolo. Finalmente, para la rabia, recordemos que la participación comunitaria, la educación, el acceso a la vacunación, el acceso a los tratamientos, son bien importantes para lograr el éxito que buscamos en la lucha del control de la rabia en nuestros territorios.
Por esta parte, entonces, damos por cerrada este primer evento de la rabia y vamos a continuar con el de leptospirosis con un enfoque muy corto porque ya Marlon desde el laboratorio departamental pues lo explicó ampliamente. Nos vamos a enfocar mucho en lo que son los indicadores, el comportamiento epidemiológico y finalizaríamos pues esta parte de la intervención. Mostrarles el protocolo de vigilancia de leptospirosis para el año 2022, que también está actualizado, más gráfico, más fácil de comprender para que lo puedan también revisar, y la guía para la vigilancia por laboratorio de leptospirosis, donde están todos los criterios que les exponían hace un momento. La ficha 455, ¿cuándo se realiza la ficha 455? ¿Cuándo notifica un caso sospechoso de leptospirosis? En el mismo momento en que el médico en la consulta consideró este paciente con un posible diagnóstico de leptospirosis, le ordena la prueba de IgM, le hace la ficha y le ordena tratamiento a criterio médico. Posteriormente, lo cita a revisión en 10, 15 días para tomarle la segunda prueba y si uno de esos dos resultados de IgM me da positivo, pues lo envío a confirmar por la prueba de microaglutinación. Dependiendo de todos esos resultados del laboratorio, posteriormente a esa notificación inicial, entro y le realizo los ajustes en el Civigila. En el diagnóstico clínico, la enfermedad presenta entonces 4 principales fases que puede presentarse como una enfermedad gripal principalmente. Posteriormente hay otros compromisos de otros órganos hepático, renal, puede haber compromiso del sistema nervioso central y se da una hemorragia pulmonar que termina llevando a la falla respiratoria y al fallecimiento. Hay que tener especial cuidado con las personas mayores, con los extremos de la vida, con los niños y con las personas de más edad, por lo que pueden tener una complicación mucho mayor. Diagnóstico diferencial, siempre que se sospeche de leptospirosis, la recomendación es que hayan otras pruebas para dengue, para hantavirus, para malaria, para riqueza, para todas estas enfermedades tropicales que pueden tener un comportamiento inicial muy similar o que los pacientes pueden tener factores de riesgos por su condición de trabajo, por su lugar de vivienda, que puede predisponer el desarrollo de estas diferentes enfermedades. Como les decía, entonces la notificación se realiza de manera individual en el mismo momento de la consulta y de manera semanal desde el nivel municipal al departamental. Y los ajustes se deben de realizar por periodos epidemiológicos. Entonces debemos desde cada municipio también, desde cada UPGD, desde cada APB, mirar cómo se están comportando esos ajustes. Tenemos casos notificados en semana epidemiológica 1 que a semana epidemiológica 28 aún no tienen ningún ajuste, que les podamos hacer ese estrecho seguimiento y definir qué tenemos pendiente para poder descartar el caso o confirmarlo, o si simplemente pues nos va a quedar como un caso sospechoso. Entonces, la invitación es para que solo realicen ajuste 3 únicamente cuando se tiene prueba MAT confirmatoria. De resto, no debería de haber ningún ajuste 3 en el sistema. El ajuste confirmado por nexo epidemiológico únicamente cuando está esa certeza de que ha habido una relación previa. El ajuste 6 cuando se descarta por prueba de laboratorio y el ajuste D cuando hay un error de digitación. ¿Por qué se los quiero mostrar de esta manera? Porque vemos que en nuestro departamento se están realizando ajustes 3 sin tener la prueba MAT. Observamos en esta imagen entonces el comportamiento epidemiológico al año 2021, donde fueron confirmados en el Civigila con ajuste 3, 105 casos. En su mayor número, el Valle de Aburrá y Urabá siguen siendo los mayores notificadores y los que me están realizando los ajustes 3 en el sistema, pero debemos de tener ese paralelo y poder hacer esa concordancia entre lo que hay en Civigila y lo que en realidad tenemos confirmado. Para el año 2021 el comportamiento va similar. Tenemos 71 casos con ajuste 3 en el Civigila, que ya cada municipio y cada UPGD pues no puede realizar ajustes adicionales, sino que a nivel nacional, la referente del Instituto Nacional pues nos va a apoyar con esa verificación del Civigila a nivel nacional para poder quitar ese caso 3 que no está ingresado correctamente y se les realizará pues esa retroalimentación también a ustedes. Y el comportamiento en cuanto a la incidencia y el número de casos de la notificación es muy similar. Para este caso en total, para este año en total se han notificado 357 casos, de los cuales pues 71 al día de hoy tienen ajuste 3 en el Civigila y solamente 2 de ellos están confirmados por laboratorio prueba de microaglutinación.
Mostrarles acá el comportamiento epidemiológico por cada uno de los municipios y las subregiones, donde observamos que están resaltados municipios de Medellín, Apartado y Turbo, porque en este orden son los mayores notificadores, como también a los que les notifican por municipio de procedencia. No quiere decir que los otros municipios donde no hay notificaciones pues estén muy bien o que estos tengan un comportamiento inadecuado, sino que hay que pensar en la leptospirosis como un diagnóstico diferencial de otras patologías o de otros eventos que son más comunes como el dengue, pero también hay que hacer esa adecuada adherencia al protocolo en cuanto a la notificación y el seguimiento por laboratorio y los ajustes. De acuerdo a eso, entonces vemos los indicadores para nuestro departamento, donde la proporción de casos de leptospirosis notificados como sospechosos va en 78.7. Miren que también tenemos bastante por mejorar en este indicador y por nexo epidemiológico pues no hay ninguno notificado en el Civigila. Cada vez que realizamos esos ajustes que sean solicitados y que se les dé la prioridad, pues vamos a ir mejorando. Este afiche, esta imagen de leptospirosis ya les ha llegado a algunos de sus municipios para que también se pueda hacer ese seguimiento de una manera más apropiada para las personas que están prestando la atención directa a los pacientes y podamos trabajar de manera articulada. Las acciones individuales y colectivas, vemos que todas van enfocadas a lo que es el saneamiento ambiental, a que pueda haber un conocimiento de los factores de riesgo que hay en el territorio, a buscar activamente en la comunidad esos casos sospechosos, a la búsqueda de actividad institucional, realizarla de manera consciente, no simplemente por enviar una información, sino que se pueda realizar esa búsqueda real enfocada en todos los eventos de interés en salud pública. Las acciones de laboratorio que siempre están dispuestos para apoyarnos desde la vigilancia epidemiológica, realizar cuando sea requerido las investigaciones epidemiológicas de campo en los tiempos oportunos y la intervención de brotes cuando sean definidos. Leptospirosis entonces es uno de los eventos que en caso de ser notificado un fallecimiento como caso sospechoso, pues va a requerir esa unidad de análisis en las siguientes 8 semanas a la notificación y lo que nos estamos encontrando es que solamente entre 2021 y 2022 solamente ha habido un caso que se le ha realizado adecuadamente el seguimiento por laboratorio. Entonces, hay un gran compromiso de todos para que mejoremos la intervención con este evento de leptospirosis. Hasta acá entonces están los dos temas que teníamos para compartirles el día de hoy desde vigilancia epidemiológica, por ser considerados esos eventos que requieren nuestro mayor compromiso para mejorar esos indicadores con todas las intervenciones requeridas por cada uno de los actores del sistema. Vamos a continuar en esta segunda parte del COBE con la intervención de los municipios, que nos van a compartir sus experiencias exitosas y que de esta manera podamos fortalecer todas esas acciones. Vamos a dar paso, en primer lugar, al municipio de Cisneros, donde Stephanie Bonilla va a realizar la intervención para el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, Stephanie. Mi nombre es Stephanie Bonilla Colinario, coordinadora de salud pública del municipio de Cisneros. Bueno, para el día de hoy les quiero hablar sobre el COBE de zoonosis que realizamos el pasado 12 de julio dentro de nuestro municipio. Inicialmente hablarles sobre nuestro contexto territorial. Si pueden observar dentro de la subregión del Nordeste, Cisneros es el municipio que por allá vemos más pequeñito, ¿cierto? Somos un municipio más urbano que rural. Según DANE, al 2021 contábamos con 10.090 habitantes. Somos un municipio de población fluctuante, en especialmente migrantes. Nuestro histórico de eventos reportados al Civigila entre el 2021 y el 2022. Para el 2021 se nos presentaron un elevado número de casos, pero al verificarlos con el del 2022 podemos evidenciar que al periodo epidemiológico número 6 contamos con un igual de número de casos con el que cerramos el 2021. Esto obedece a que la situación de nuestro municipio ha cambiado y dentro de poco les cuento el porqué, y esto debido a la nueva vía 4G que contamos en nuestro municipio.
¿cierto? Entonces, la ruta de atención a los pacientes agredidos por animales potencialmente transmisores de rabia, la ficha 300, esta ruta se realiza dentro de la institución ESI Hospital San Antonio de Cisneros, con una atención inicial en urgencias. Se verifican los tres tipos de exposición, la no exposición, la exposición leve y la exposición grave. Con la no exposición, entonces lo que se hace es lavar la herida con agua y jabón, se evalúa si requiere tozoide, tetánico y antibiótico y se realiza la respectiva ficha epidemiológica. En la exposición leve se lava la herida con agua y con jabón, se evalúa si requiere administración de toxoide, tetánico y antibiótico, se evalúa si requieren puntos y afrontamiento de la herida y se realiza la ficha epidemiológica. El tratamiento específico es la fórmula vacuna antirrábica según esquema 4 dosis al día 0, 3, 7 y 14. Contamos también con la exposición grave. En esta se lava la herida con agua y jabón, se evalúa si requiere el toxoide tetánico y antibiótico, se evalúa si requiere puntos de afrontamiento en la herida, se realiza la ficha de vigilancia epidemiológica para reportar ante el CIVIGILA y se formula inmunoglobina antirrábica independientemente del caso donde haya ocurrido la agresión. ¿Cierto? De ahí pasamos a la vigilancia epidemiológica de los pacientes agredidos por los animales potencialmente transmisores de rabia. Es importante acá aclarar que en nuestro municipio históricamente nunca hemos contado con una rabia humana. Decidimos realizar el COBE con base en las agresiones de animales debido al alto índice de casos reportados y pues en el 2020, 2021 y 2022 no hemos contado con casos de leptospira. Entonces, la Dirección Local de Salud recepciona la ficha epidemiológica una vez la UPGD nos la haya enviado y hacemos el contacto con doña Marta Rúa, nuestra técnica de sanidad, quien es la persona que se comunica telefónicamente con los pacientes. Es muy importante dejar algo claro y es que muchas veces los pacientes dan el número que no es, bueno, por múltiples situaciones o no quieren ser contactados o diversas situaciones. Entonces se define si en ese seguimiento se define si el animal es observable o no observable. Dentro de los primeros 10 días de esta agresión, doña Marta es la persona que debe realizar ese seguimiento y tenemos que escuchar las versiones de la persona que tiene el animal o el que lo cuida. Entonces se realiza el seguimiento al animal agresor verificando el estado de salud del animal, si tiene cambios en el comportamiento, cambios de apetito, pelo erizado, huidizo, excitación, agresividad, respuesta a estímulos, cialorrea, deglución, ladrido, convulsión, movimientos, parálisis, estado de mandíbula. Se recomienda al usuario las condiciones para el animal y precauciones en este tiempo. En estos 10 días debe tener una buena precaución con su animal. Y se definen las acciones, si vamos a seguir seguimientos, vacunaciones o si se tiene que hacer algún muestreo. Y a nivel local realizamos pues como un informe siempre que sucede algo en nuestro COE departamental. Para todas estas situaciones, entonces les quiero contar. El año pasado iniciamos con un alto índice de casos dentro de nuestro municipio, esto debido a que las personas que estaban construyendo la vía 4G pasaban por territorios, en especial rurales, donde habían perros que cuidaban casas o animales, ellos hacían parte de su contexto natural y al pasar por estos lugares, al entrar a su zona de confort, agredían a nuestras personas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos diversas actividades de promoción y prevención dentro de nuestro municipio. Una de esas es las jornadas de vacunación antirrábica entre la administración municipal en compañía de nuestra técnica de salud y la vacunadora y la médico veterinaria Sara Sarmiento. Entonces se hace educación en tenencia responsable de animales, la prevención y las jornadas de bienestar animal. Acá les quiero mostrar un videito que ha publicado nuestra médica veterinaria.
Hola a todos, hoy vamos a hablarles de la importancia de la vacunación antirrábica asociado a los accidentes por mordedura, principalmente de caninos y pues de gaticos también, ¿cierto? Primero que todo queremos que ustedes entiendan cuál es la importancia de la vacunación antirrábica, la que nosotros hacemos aproximadamente cada 6 meses en los diferentes barrios y veredas del municipio y pues aquí en la zona central. Primero que todo porque es una enfermedad que es mortal en nuestros animales y en nosotros. ¿Qué significa eso? Que es una enfermedad que se transmite de los animales a las personas con mucha facilidad. Por eso la importancia de hacer una vacunación rigurosa cada año, ¿cierto? Y de esta forma prevendremos pues, la presencia de esta enfermedad tanto en nuestros animales que para nosotros son importantes como en nosotros. Y pues últimamente se han presentado algunos casos de mordeduras de perros, principalmente a niños. Entonces queremos como que nosotros o los adultos o los padres de los niños empezamos a adquirir una conciencia como educar a nuestros niños sobre la manipulación correcta que debemos hacer con los animales, ¿cierto? Entonces, como la primera cosa que queremos que entiendan es que a los perros no podemos acercarnos a ellos sin que el dueño del perro nos indique si podemos o no podemos hacerlo, ¿cierto? Digamos que hay algo que debemos entender y es que los animales cuando se sienten amenazados o atacados, pues la única forma que tienen de reaccionar es a través del ladrido o pues de la mordida. No tienen otro mecanismo, como nosotros sí tenemos varios. Ellos siempre pues cuando se sienten atacados van a intentar morder, ¿cierto? Entonces los niños muchas veces no mencionan ese tipo de riesgos que corren al intentar tocar a un animal o al jugar con ellos. Muchas veces lo hacen de una forma pues que no miden el nivel pues como de agresividad con el que se manipulan los animalitos y muchas veces creen incluso que son juguetes y ya el deber y la responsabilidad están los adultos en que les enseñemos a los niños de qué manera tratar adecuadamente, con respeto y con cariño a los perros, ¿cierto? Y a los gatos también, con el fin de pues, garantizar bienestar para los animales y de evitar este tipo de accidentes que pueden generar consecuencias pues, muy graves en ellos, ¿cierto? Y también pues es un llamado para los dueños de los animalitos de pues siempre cuando estén en la calle con ellos tratar de evitar tenerlos sueltos, ¿cierto? Siempre llevarlos con collar o con correa y cuando haya la presencia de un niño pues evitar o indicar desde qué manera acercárseles a ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, es importante también dar a conocer que nuestro municipio, desde la apertura de la doble calzada, se ha vuelto un municipio demasiado turístico. Entonces, para este año, los casos han aumentado significativamente, en especial con estas personas turistas que se van hacia los charcos, hacia diferentes zonas de nuestro municipio que son con alto flujo de animales. Entonces, estas situaciones se han presentado. Acá podemos evidenciar las jornadas de vacunación antirrábica, la divulgación pues por medio de redes, las actividades de promoción y prevención, realizando actividades en pro de nuestros animalitos, en especial pues de perros y gatos. Contamos con el turista ambiental, entonces este nos aporta con todo este tipo de situaciones y la última cosa que quisiera como hacer énfasis es que en el encuentro subregional entendimos y quisimos acoger muchas de las situaciones que en otros municipios están realizando y es que queremos hacer el censo, que muy seguramente nuestros compañeros de Santo Domingo lo irán a referir, de los animalitos porque no nos coinciden la cantidad de vacunas o esterilizaciones que hemos hecho con los animales que creemos que tenemos. Entonces vamos a hacer más rigurosa la actividad de evaluación de estos animalitos. Muchísimas gracias. Stephanie, muchas gracias por la intervención. Damos paso entonces en este momento a Manuela Montoya del municipio de Santo Domingo para que continúe con su presentación. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Manuela, coordinadora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica del municipio de Santo Domingo. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, quisimos traer un poquito del contexto territorial de Santo Domingo. Santo Domingo se encuentra localizado en la subregión del Nordeste, del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Yolombó y Cisneros, por el este con el municipio de San Roque, por el sur con los municipios de Alejandría y Concepción, y por el oeste con los municipios de Barbosa, Don Matías y Santa Rosa de Osos. Cuenta con una extensión de 271 kilómetros cuadrados. Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 1.976 metros, temperatura media de 17.6 grados centígrados en la zona urbana, y a nivel de algunas veredas y corregimientos el municipio tiene temperaturas más elevadas. El municipio, según el censo del DANE, cuenta con 12.394 habitantes, de los cuales el 80% se encuentra ubicado en la zona rural. Entonces, se distribuye de la siguiente manera. Población urbana, 2.808 habitantes, y población rural, 9.586 habitantes. Santo Domingo cuenta con 5 corregimientos como Santiago, Porce, Botero, Versalles, Limón, y cuenta con 47 veredas. Muchos de estos corregimientos y veredas quedan aledaños a municipios como Cisneros y Barbosa. Bueno, quisimos traer como unos gráficos acerca de la vacunación en el municipio de Santo Domingo, con cuántos animales se han vacunado en el año 2021 y cuántos animales se han vacunado en el año 2022. Entonces, el censo total de caninos y felinos, tenemos 2.622. Animales vacunados en el año 2021, 2.225. Faltaron por vacunar 397. Para el año 2022 vamos de la siguiente manera. Animales vacunados, 1.105. Animales que faltan por vacunar, 1.517. También quisimos traer un comparativo de la vacunación en zona urbana y zona rural realizada en el año 2021 y realizada en el año 2022. Entonces, tenemos que en el año 2021 en la zona urbana se vacunaron 690 animales. En el año 2022 llevamos vacunados 253. Para la zona rural, en el año 2021 se vacunaron 1.535 y para el año 2022 van 852. Entonces, se busca que desde el área de salud ambiental y factores de riesgo se pueda alcanzar con un 100% de vacunación antirrábica. La compañera que realiza aquí las labores de vacunación es muy juiciosa, muy organizada. Cuando se tiene pues la programación, ella agenda pues por mes, se les informa con tiempo tanto a los presidentes, secretarios, líderes de las comunidades para que les avisen a las personas que viven en estas localidades y puedan estar pendientes de esta jornada de vacunación y puedan llevar todos estos animalitos para que los puedan vacunar. Entonces, buscamos alcanzar el 100% al terminar el año 2022. Entonces, quisimos traer un diagrama de barras mostrándoles las agresiones que se han presentado en el municipio de Santo Domingo en los últimos 3 años. Entonces, en el año 2020 presentamos 43 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Asociamos estas agresiones que se presentaron en el año 2020, porque se ve que es el año en donde más se presentaron, la asociamos al COVID-19, la emergencia sanitaria que se presentó debido a que hubo un cierre, un aislamiento. Entonces muchas personas no tenían recursos económicos para tener animalitos en los hogares. Entonces tristemente los botaron a la calle, y Santo Domingo no es ajeno a esta problemática que yo sé que pasan en muchos departamentos de Antioquia, y es que tenemos un alto índice de animales de calle que se encuentran en situación de abandono. Entonces, Santo Domingo en el año 2020 presentó 43 agresiones asociadas a estos animalitos de calle que mordieron pues a varias personas. En el año 2021 presentamos 30 agresiones. Se presentó un aumento en el mes de diciembre, lo asociamos a la alta quema de pólvora, a pesar de las actividades realizadas en salud pública contra la prevención y la no quema de pólvora. Sí se presentaron varias quemas, entonces los animalitos se volvieron un poquito irritables y generaron pues este aumento en las agresiones. En el año 2022 llevamos 12 agresiones. Buscamos, aunque sabemos que es un poquito imposible controlar esto, pero estamos haciendo todo lo posible para que no presentemos más agresiones, y eso se basa mucho en las actividades que realizamos de prevención
en todas las comunidades de Santo Domingo. Bueno, entonces, ¿qué estrategias se han realizado en el municipio de Santo Domingo para la prevención de enfermedades zoonóticas? Entonces, desde la Secretaría de Salud se realiza contratación con la ESI Hospital San Rafael para la ejecución del plan de intervenciones colectivas. Desde la dimensión de salud ambiental se realizan programas, estrategias encaminadas a la promoción de la tenencia responsable de mascotas. Entonces, en esta dimensión como tal se cuenta con un equipo de la ESI Hospital San Rafael compuesto por auxiliares de enfermería, las cuales realizan promoción de la importancia de la vacunación antirrábica, charlas en instituciones educativas. Sabemos que muchos de los niños se vuelven como esos guardianes de los animalitos, entonces buscamos que desde muy pequeños ellos se incentiven y se motiven a cuidar esos animalitos tan indefensos y entiendan la importancia de la tenencia responsable de las mascotas, que no es solamente tener un animal en la casa, sino que es la alimentación, un esquema de vacunación completo, los cuidados que les damos, el trato, el cariño que le debemos de brindar. También cuidados generales y la transmisión de enfermedades zoonóticas. Sabemos que es amplia la cantidad de enfermedades zoonóticas que hay en el mundo. Entonces buscamos que la comunidad también entienda otras enfermedades zoonóticas, que no solamente es la rabia, sino también otras como la leptospirosis, las cuales también se presentan. Entonces hacemos videos, hacemos programas de radio, televisión, estos videos se suben a la página de la ESI Hospital San Rafael y también se suben a la alcaldía, a la página principal de la alcaldía de Santo Domingo. Entonces también se envían a los diferentes grupos, aquí en el municipio tenemos grupos de presidentes, secretarios, entonces las enviamos también a esos grupos para que se replique en las comunidades y pueda llegar a muchas personas. Entonces, Stephanie, la compañerita de Cisneros, hablaba de un censo que estamos realizando en el municipio de Santo Domingo. Esta idea surgió de nuestra compañera de factores de salud ambiental y factores de riesgo, la cual se ingenió la idea de hacer un censo canino y felino. Entonces, ¿de qué trata? Entonces, nosotros en Santo Domingo presentábamos agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y llegaba el paciente al servicio de urgencias del hospital y nos informaba de que sí, efectivamente había recibido una agresión, pero que no era capaz de identificar al animal. Cuando le preguntamos, bueno, ¿qué características tiene? ¿El animal tiene dueño? ¿Qué color es? Entonces la persona no se acordaba, decía, no, es que no me acuerdo, era mono, pero no sé algo específico que tenga el animal. Entonces no sabíamos ni identificar al animal, ni identificar al dueño, ni sabíamos si él efectivamente estaba vacunado. Entonces, en Santo Domingo estamos realizando un censo canino y felino, el cual se está realizando en todas las jornadas de vacunación y también se está replicando en los diferentes grupos para que las personas lo puedan diligenciar. Ya se los voy a mostrar para que ustedes puedan conocerlo. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es como un rotafolio, como un portafolio, que cuando se presente la agresión y la persona no sea capaz de identificar al animal, poder mostrarle el portafolio y que ella pueda identificar, bueno, me mordió fue este perrito, y ya nosotros dirigirnos si tiene datos del propietario, si tiene esquema de vacunación, mirar si tiene la vacuna. Entonces, eso más que todo es lo que nosotros buscamos. Entonces, aquí tenemos básicamente pues como toda la información de los animalitos. Aquí tenemos la encuesta. Entonces, ¿la encuesta en qué consiste? Entonces, indagamos por información de la mascota, si es un perro, si es un gato, el nombre, raza, color, sexo, hacemos fotografía del animal de compañía, si está esterilizado, si también si desea el dueño del animal que sea esterilizado, información del propietario, también colocamos foto con el animal, foto del dueño con el propietario y hacemos la indagación sobre el esquema de vacunación. Entonces, eso es lo que se está haciendo desde el municipio de Santo Domingo, el censo canino y felino. Hemos tenido muy buenos resultados. Pueden mirarlos en pantalla. En un lado se encuentra la encuesta y en el otro se encuentra cómo quedaría más o menos este portafolio. Bueno, entonces estas fueron imágenes de la última campaña de vacunación antirrábica que se realizó en el municipio de Santo Domingo. Contamos para esta jornada con el apoyo de
del área de salud ambiental y factores de riesgo ambiental, también con la UMATA, con la Secretaría de Salud y la de Hospital San Rafael. Entonces, unos se encargaban de dar educación, otros se encargaban de realizar el censo, otros de realizar el registro y otros efectivamente con la vacunación. Entonces, aquí en el municipio también contamos con una Secretaría Agrominera y Ambiental. Ellos también realizan educación en otras enfermedades zoonóticas, también realizan apoyo a toda esta parte de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Entonces realizan vigilancia epidemiológica de enfermedades de control oficial y zoonosis, servicio veterinario para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención de casos por muerte súbita en animales de producción, vacunación contra la encefalitis equina venezolana, capacitación a productores en temas de zoonosis, sensibilización a propietarios para la importancia de la vacunación en animales de compañía. Entonces, siguiendo pues con el tema de leptospirosis, en el año 2020 no presentamos caso, en el año 2021 tampoco, pero en el año 2022 sí presentamos un caso. En mayo de este año se notificó un caso de leptospirosis reportado por el municipio de Yolombó. El municipio de Yolombó realizó prueba, salió negativo. El municipio de Santo Domingo también realizó prueba, el paciente salió negativo. Entonces, aparte de toda la parte de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, también realizamos campañas de educación en leptospirosis. Entonces, cuando hacemos jornadas de control de Aedes aegypti por el dengue, también hacemos de manera indirecta educación en leptospirosis. Entonces, también le hacemos como esa especie de sensibilización, se les recomienda y se les recuerda a las personas mantener acciones de limpieza, desinfección y recolección de inservibles que impidan el refugio de plagas de todo tipo. Digamos que la leptospirosis siempre ha existido, pero ahora es donde más foco le tenemos y le estamos prestando mucha atención. Entonces, en la comunidad todavía no conocen, no distinguen cuáles son signos y síntomas característicos de la leptospirosis, qué se debe realizar, cómo es este proceso. Entonces, también desde salud pública se está haciendo como todo ese proceso de sensibilización, capacitación, para que las personas puedan entender y comprender un poquito cómo funciona la leptospirosis y que reconozcan también la importancia de esta enfermedad zoonótica. Entonces, muchísimas gracias. Desde el municipio de Santo Domingo estamos muy comprometidos con el tema de zoonosis. Una de las experiencias también exitosas, aparte del censo que tenemos en el municipio, es contar con un buen equipo, compuesto por diferentes áreas, dependencias de acá del municipio, los cuales siempre buscamos el bienestar animal y la salud, obviamente, de las personas. Entonces, seguimos trabajando en Santo Domingo. Muchísimas gracias por este espacio. Muy amables. Muchas gracias, Manuela, por la intervención, por todas las acciones tan importantes que vienen desarrollando en el municipio y que sirven de ejemplo para replicar en otros de los municipios del departamento como unas experiencias exitosas. Vamos a dar paso entonces a continuación a Ana Amelia Ángel del municipio de Segovia para que pueda realizar su intervención. Adelante, doctora Ana. Buenos días, soy Ana Amelia Ángel, secretaria de Salud y Bienestar Social del municipio de Segovia. Para hablar del tema, pues primero nos remitimos a nuestro ASIS municipal para detectar si el municipio ha presentado casos de letalidad. Para ese tipo de eventos, afortunadamente no tenemos ningún caso de letalidad en el municipio asociado a estos dos eventos. En los casos reportados en el municipio de Segovia, en el Civigilia para el periodo 2020 a 2022, tenemos un exagerado reporte de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Para el 2020 tuvimos 108 casos, para el 2021 tuvimos 104 casos, para el 2022 ya llevamos 92 casos y estamos terminando el mes de julio, o sea que vamos a pasar de largo en la notificación. En casos de leptospirosis se presentaron 2 notificaciones en el año 2022, las cuales fueron descartadas, o sea que no tenemos casos de leptospirosis.
Del año pasado, en el 2021, fueron 104 casos. La población más afectada es la población urbana en relación hombre-mujer 2-1, dos hombres por mujer, entre las edades de 20 a 29 años. Estos accidentes podemos observar el caso de acuerdo a el género. 2020 fueron 75 hombres, 33 mujeres, en el 2021 55 hombres, mujeres 49, en el 2022 llevamos 48 agresiones para hombres y 44 para mujeres. Nosotros traté de mirar como cuáles son las debilidades que tenemos. El municipio de Segovia, por población DANE, tiene 39.900 habitantes. Es una población, un 82% urbano. En cada casa podemos decir que hay 2 motos, o sea que y hay mucha concurrencia en la zona urbana. Y se genera una problemática, es que hay mucho perro callejero. Entonces sucede que cuando pasan las motos, estos perros agreden a los motociclistas. Hemos detectado que es una de las mayores problemáticas que se ven. Debilidades, nosotros no contamos con coso municipal, no tenemos un censo de animales, pero de acuerdo a la población y a un lineamiento que nos dieron, podríamos llegar a tener 5.700 perros si por cada 7 personas tenemos un perro, y por cada 15 personas tendríamos un gato, llegaríamos a tener un censo de 2.600 gatos, lo que deja en evidencia una muy baja cobertura en vacunación, porque pues obviamente nosotros necesitamos tener identificada cuál es esa población canina y felina a la cual debemos apuntarle para la vacunación. Ese alto porcentaje de volumen de casos notificados de animales potencialmente transmisores de rabia y esa cantidad de perros callejeros. Nosotros tomamos como una experiencia exitosa de uno de los municipios del Nordeste que explicaba, y es que estamos iniciando con un proceso de poder identificar esos perros callejeros. Podría ser como hacer una señal para ellos, puede ser un lacito. Eso es lo que estamos tratando de implementar, y poder a estos animales hacerles una ficha también para saber que esos perros que están en la calle, pues que tengan su vacunación. Solicitar más vacunación, porque nosotros no tenemos, logramos unas 290 vacunas, nos hemos vinculado a las actividades de vacunación que se están haciendo, pero no hemos logrado abarcar un gran número en vacunación. La fortaleza es la cero letalidad según el ACIS. Hay voluntad política para la creación del coso municipal, o también hacer una contratación para poder recoger estos animales callejeros, porque definitivamente tenemos que hacer una medida de choque para poder intervenir esta parte. Hay una gran fortaleza que tenemos nosotros en el municipio, y es el apoyo de la empresa privada. Las empresas mineras se vinculan con el tema de vacunación, se vinculan con el tema de hacer las cirugías para los animales, para esterilizarlos. Eso ha sido un apoyo importante. Acá están las acciones. Nos hemos vinculado, pues, como les comentaba, con las jornadas de vacunación. Estamos haciendo una amplia difusión. Se lleva esta vacunación a las veredas, al corregimiento. Igualmente se hacen jornadas de vacunación casa a casa. Se generan los carnets para crear ese compromiso con la misma comunidad y con los tenedores de nuestros animales. En cuanto al tema de leptospirosis, nosotros en el municipio encuentro como debilidad el desconocimiento de la enfermedad por parte de la comunidad.
muchas zonas que son charcos, que son focos de enfermedad y que son pues obviamente de fácil acceso para la comunidad, donde pueden adquirir fácilmente este tipo de enfermedad. Las fortalezas, informar, educar y comunicar, tanto en programas de radio y televisión, el contrato con el plan de intervenciones colectivas con nuestra ESE Hospital San Juan de Dios, donde se hacen intervenciones y acompañamiento a estas actividades desde la Secretaría. Igualmente el apoyo de la empresa privada es una fortaleza para nosotros. La empresa minera se vincula muchísimo con todas las actividades que hacemos. Entonces, acá están los programas que llevamos donde nos apoyamos de material pedagógico que nos llega a la gobernación para poder difundir con nuestra comunidad esta enfermedad. Yo encuentro otra fortaleza, quiero verla así. Nosotros somos un municipio que a partir del año 2022 somos de tercera categoría, entonces ya todo el riesgo depende de nosotros. Entonces, es una fortaleza ya tener un equipo que tiene un profesional que es un administrador en salud y 2 técnicos ambientales con los cuales pues vamos organizando todo el tema. Definitivamente arrancar con todo el proceso pues demanda, porque son demasiados los factores de riesgo que debemos tener en cuenta. Y pues para nosotros la salud y bienestar de nuestra comunidad con este tema de las enfermedades zoonóticas, pues es algo a lo que definitivamente le tenemos que apuntar. Era lo que les traía del municipio de Segovia. Agradecerles por el espacio. Muchas gracias, doctora Ana Amelia, por su intervención y por las acciones también que vienen desarrollando en el municipio y que nos han compartido. Vamos a continuar con nuestra última intervención a cargo del doctor Leopoldo con la situación actual del COVID en Antioquia, y posteriormente tendremos entonces nuestra sección de preguntas y el cierre. Adelante, doctor. No, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que es el COVID? Hablando de cosas, porque eso ya se acabó, ya estamos hablando de micos. Entonces el tema nos va actualizando y nos va cambiando. Muchachos, hay un tema bien importante para todos, y es que no podemos olvidar que hoy el COVID está, que en el país ha crecido, que han aparecido nuevas variantes, que debemos estar atentos a la vigilancia epidemiológica, que posiblemente la intensidad no es tan alta como la que tuvimos en algunos momentos, pero que el riesgo está, y que ese riesgo existe en la causalidad, pero también en la severidad. Tenemos fallecidos en muy poquita cantidad. Tuvimos días de 150, hoy tenemos días de 2, de 3, pero la muerte no la vemos grave hasta que no está cercana. Entonces un muerto es muy importante si está cercano, y cuando nos dedicamos a la salud pública, 50 pueden ser muy poquitos, pero cuando es el que está a mi lado es muy cercana. Y es la invitación, cuidémonos, porque ninguno de nosotros ni nuestras familias están exentas en este momento. Voy a tratar de proyectarles cómo vamos en este momento con el COVID para que tengamos como una información muy general. En esta primera diapositiva, lo que les estoy mostrando aquí, me imagino que ustedes ya la ven en pantalla, venimos con un promedio. Recuerden que tuvimos promedios de 20.000 pruebas diarias. Hoy estamos haciendo 1.300, 1.400 pruebas diarias. Hemos bajado radicalmente, el paciente está yendo a los servicios médicos. Lo normal que le estamos diciendo al paciente es aíslese, no lo incapacitamos. Es muy importante insistir, si el médico considera que ese paciente puede tener un COVID, ese paciente se debía aislar, debería estar incapacitado, porque si no está el riesgo de que estemos avanzando con la transmisión. Ahora, en cuanto a positividad, importante también tener en cuenta, tuvimos, miren lo que fue enero, días del 37% de positividad. Esta semana 29, estamos con 21.5. El pico que tuvimos nosotros en este periodo estuvo en 26. Entonces, cuando el ministro sale y dice, estamos en el quinto pico, para nosotros es como el sexto,
pero hemos venido bajando también la positividad. Si tuviéramos una concentración muy fuerte de pruebas, pues esta positividad posiblemente la tendríamos más alta. Ahora, en este periodo, la semana anterior cerramos semana, recuerden que la información del reporte ya es semanal, cerramos con 2.295 pruebas, eso me da unas 350 pruebas semanales. Para el día de hoy, que es el cierre con el instituto, estamos llegando a un reporte cerca de 1.900 pruebas, eso nos va a dar unas 280, 290 casos promedio día, No quiero que olvidemos que tuvimos hace unas 8 o 9 semanas promedios de casos día de 10. O sea, pasar de 10 a tener 290 es un volumen muy alto, pero comparado con haber tenido 8.000, se nos vuelve muy poquito. El que sea poquito no quiere decir que no esté el riesgo, entonces quiero como insistir en ese tema que a veces nos volvemos hasta pesados nosotros con la información. Ahora, es importante tener en cuenta que llevamos un acumulado de 936.953 casos, que la mortalidad por 100.000 ha ido creciendo, ahora estamos en 271.3 fallecidos por 100.000 habitantes, y la letalidad se ha mantenido y yo creo que no va a cambiar por múltiples razones, estamos haciendo menos pruebas, entonces la letalidad se concentra y sigue en 2. En este también les quiero mostrar, miren lo que nos va a pasar este mes. Nosotros cerramos, miren el mes de abril, 890 casos. En mayo, 2.143. En junio, 9.145. Y vamos a cerrar julio con unos valores. A esto le agregamos los 2.000 de hoy, nos da 8.900. Y faltando información de jueves, viernes, sábado de esta semana, vamos a estar muy cercanos, tal vez un poquito más altos que el mes de junio. Entonces, un crecimiento leve de casos del mes de junio, si lo miramos mensual. Ahora, si lo miramos por semanas, miren que venimos más o menos desde la semana 24 con un volumen de casos que ha estado rondando los 2.200 casos, 2.200, 2.600, 1.900, y esta semana anterior 2.295, y como les decía ahora vamos a estar por el lado de 2.000 casos acá. En cuanto a la mortalidad, es importante tener en cuenta, tenemos un acumulado de 18.401 fallecidos. La edad promedio de esos fallecidos sigue estando en los 71 años, la letalidad, como les decía ahorita, en el 2, pero insistir, el Valle de Aburrá pone el 75%, el Oriente Antioqueño pone el 7.9%, el Urabá pone el 5.2% y la tercera zona es el Bajo Cauca con el 2.7%. Si miramos esta letalidad por semanas, para no ahondar en más, miremos el cierre por mes antes de eso. Miren, en junio tuvimos el mes de mayo únicamente con 9 fallecidos. El mes de junio tuvimos 54 y ahora en el mes de julio vamos en 43. El reporte del día de hoy va a estar cercano a 20 fallecidos que no son de esta última semana, que pegan a las semanas anteriores, pero todos sí son de julio. Entonces vamos a estar con un crecimiento que puede ser unos 10, 15 casos más cuando cerremos con el fin de esta semana hasta cerrar julio 31 de fallecidos en el mes de julio. Entonces vamos a encontrar un volumen ligeramente mayor. Y si lo miramos por semanas, este es el comportamiento. Yo les decía ahora, miren, tuvimos semanas como la 14 con 2, la 15 con 1, 3, 2, 3, 2, la 20 con 0 y a partir de la semana 24 nos disparamos. Esto es casos semanales, menos de un caso diario, menos de 0.5 casos diarios. Y nos disparamos a tener casi 3, 17 desde la semana 24, 25, 17, 26, 21, 27, 17, semana anterior con 16 y esta semana esperamos el reporte ya cerrado del INS, pero vamos a estar en cerca de 18 o 20 casos esta semana. Cierta estabilidad en el número de fallecidos promedio día. Y en hospitalización es bueno tener en cuenta, nosotros tuvimos un periodo con un nivel de hospitalización, denme medio minuto, bajamos a la gráfica.
Miren el número de hospitalizados. Tuvimos unos momentos donde el promedio de hospitalizados eran de 24 o 25 hospitalizados, nos disparamos a estos picos donde llegamos a 160 y nuevamente, ahora terminando el mes de julio, hemos estado en cerca de 125, 130 pacientes. Entonces, fallecidos, yo podría decir que han estado estables, que los casos, a pesar de que subieron, han mantenido una estabilidad cercana a 300 casos semanales, diarios, 300 casos diarios, que la positividad subió a un pico de 26, pero que viene bajando lentamente, que son casos, muestras medio positivas, que puede variar por la búsqueda activa que hemos tenido, que ya no es la misma, ya no buscamos, pero que nos muestra que hay cierta estabilidad en los casos. Ahora miremos cuidados intensivos. Nosotros hoy tenemos una ocupación del 87.41% de las camas. Tenemos únicamente 810 camas. En los puntos críticos tuvimos 1.470. Pero si miramos esas camas con qué están ocupadas, en este último periodo el promedio de pacientes con COVID positivo en UCI ha llegado a 20. Tuvimos 2 o 3 días que tuvimos 29, 27, pero han estado rondando por los 20, como se los voy a mostrar enseguida. Y el 92.5 al corte son pacientes no COVID. Sí tenemos las camas de cuidados intensivos ocupadas. Las tenemos ocupadas con una cantidad de pacientes que necesitan esas camas, posiblemente secundarias a secuelas de COVID, a infecciones respiratorias con el pico que tenemos hoy, pero también pacientes que hoy necesitan una cama y que nosotros teníamos 480, posiblemente una capacidad instalada inferior a las necesidades que teníamos en Antioquia. Y lo veíamos cuando estábamos en hospitales de tercer, cuarto nivel, donde la ocupación de camas de cuidados intensivos, usted no encontraba cama para un paciente. Hoy esa ocupación ha permitido el giro de los pacientes de urgencias, hospitalización, a UCI y desescalar pacientes, que es muy importante. Pero esto va en una condición que hoy tenemos una ocupación muy alta de las camas de cuidados intensivos pediátricos. Eso ha estado rondando el 100%, no tenemos suficientes camas, hoy tenemos 71 camas y es un llamado bien importante. Primero a la atención oportuna en la baja complejidad, a tratar de descongestionar los servicios de urgencias, a manejar estos pacientes de una manera que nos permita trasladarlos a los servicios ambulatorios lo más rápido posible, domiciliarios si es, que podamos optimizar esas camas de cuidados intensivos pediátricos. Ahora, si miramos cómo ha evolucionado, miren la evolución de la ocupación de camas. Este es el pico que tuvimos en enero, bajamos y llegamos a tener 286 pacientes en cuidados intensivos. Miren lo que tenemos hoy. Hoy el promedio lo voy a cortar para que ustedes lo vean mejor. Miren, los días desde mediados de junio, 15 de junio, hemos estado 16, tuvimos un día de 27, tuvimos un día de 29, pero en general el promedio ha estado cercano a 20 pacientes. Cuando tuvimos promedios de 900, 950 pacientes en camas de cuidados intensivos con diagnóstico de COVID diario. ¿Esto qué nos dice? Primero, tenemos un crecimiento de casos importante que se ha estabilizado en cerca de 300 en las últimas 5 semanas. Tenemos una positividad que venía creciendo del 2 al 26 y que ha venido disminuyendo. Igual, con cierta estabilidad en esos tiempos. Tenemos una ocupación de camas de cuidados intensivos que pasó de tener un promedio de 5 o 6 pacientes a tener 20, pero que llevamos 4 o 5 semanas estable en ese número de pacientes hospitalizados en UCI. Tenemos un número de fallecidos que nos pasó de tener en algunos momentos 2 o 3 pacientes por semana a tener hoy un promedio de 20 pacientes, pero que tiene ya una estabilidad, como lo veíamos en el gráfico, de 17 con un pico de 20 y pico, 22, 23, pero que también está estable.
hay estabilidad y hay menor severidad en la enfermedad, pero la enfermedad está ahí. Entonces la invitación sigue siendo siempre a mantener las medidas de bioseguridad. Si estamos en espacios cerrados, usemos el tapabocas. Nunca la resolución 6922 nunca fue derogada. La 1138 que sale mantiene las medidas de bioseguridad, pero la asigna de una manera muy simple. Es una responsabilidad individual. Y eso le tenemos que vender a nuestras poblaciones, nos tenemos que cuidar, nos cuidamos, nuestros grupos familiares, nuestros equipos de trabajo, mantener las medidas de bioseguridad, de la higiene de manos, el tapabocas en espacios aislados, donde veamos que hay riesgo, donde encontremos, si yo estoy sintomático, ponérmela, si veo que hay otros sintomáticos que no la usan, pues saque la suya y póngasela. Mantener el distanciamiento dentro de las posibilidades. Y hay un tema que se nos va paralizando y es la vacunación. No crecen las coberturas de vacunación en COVID, el crecimiento es muy lento. Seguir estimulando a los que no se han vacunado a que inicien su esquema de vacunación, completar los esquemas de vacunación en los que los tienen iniciado, utilizar la dosis de refuerzo en esos grupos poblacionales que hoy son objeto de ese refuerzo e insistir en esa población de 3 a 12 años que lo sigamos buscando y los mayores de 50 que son los grupos de mayor riesgo para que avancemos en esos procesos de vacunación. Agradecerles a todos por la disposición y por todo ese trabajo que han hecho permanentemente. Muchísimas gracias y que tengan feliz día. Muchas gracias, doctor Leopoldo, por la intervención y por todo lo que nos cuenta de la situación actual del COVID para que podamos seguir estando muy atentos a todas las indicaciones. Vamos entonces a continuar con esta última parte del COE y es las preguntas, revisando el chat. Hay una pregunta para el municipio de Santo Domingo, donde dicen, el censo contempla los animales en situación de calle. Entonces, agradecería, por favor, nos puedan apoyar con esta respuesta desde el municipio de Santo Domingo. Manuela. Sí. Manuela, ¿nos puedes apoyar, por favor, con esta respuesta? Claro que sí. Como lo mencioné anteriormente, las agresiones, la mayoría de agresiones que se presentan por animales potencialmente transmisores de rabia son los animales en situación de calle, ¿cierto? Los animalitos callejeros. Entonces, nosotros realizamos fotografías, fuimos a las calles y tomamos fotografías de esos animalitos callejeros. No sé si pueden apreciar la pantalla. Estos son los animalitos que en ese momento permanecen en la calle. Entonces, hay unos propietarios que son como unos, no propietarios por completo, sino aquellos que están como dándoles alimentación, pero no casa y como todo lo que de verdad se requiere, ¿cierto? Sino que como que los apadrinan, por así decirlo. Entonces, igual ellos tienen esta situación de calle. Entonces, ahí podemos mirar animales que permanecen en las calles. Entonces, aquí tomamos fotografías, colocamos pues como toda la información de estos animalitos, tenemos guardados los carnets de vacunación de los animales callejeros. Pasa mucho que tristemente llegan de otras partes, veredas y corregimientos del municipio y los abandonan. Entonces, cada quien se identifica un animal, hacemos como todo el respectivo proceso para poder vacunarlo y agregarlo a este censo que realizamos aquí en el municipio de Santo Domingo. Muchas gracias, Manuela, por el apoyo con la respuesta. No tenemos más preguntas en el chat. Nos resta entonces agradecerles por su participación, por todo lo que nos comparten desde las diferentes experiencias que realizan en todos los municipios y que pueda ser replicado en el departamento. Finalmente, pues que podamos tener muy presente la invitación que se les hace desde el departamento para que desde la Secretaría de Salud todas esas indicaciones que estamos recibiendo desde el Instituto Nacional de Salud referente al evento de viruela símica las podamos recibir y podamos también implementar todas las acciones que se van requiriendo en los territorios de acuerdo a los lineamientos que nos van dando, así como la reunión que tuvimos pues esta mañana dirigida a los municipios, posteriormente estará dirigida a la CAPB y así pues estaremos todos manejando adecuadamente todas las intervenciones que se requieren para la viruela símica y poder seguir en esa etapa de contención que se requiere en nuestro departamento.
Les deseo entonces a todos una feliz tarde. Agradezco mucho su participación en este espacio. Tengan presente, por favor, diligenciar el listado de asistencia antes de retirarse. Muchas gracias.